llamado de rebelión contra el Parlamento fue lo que pidió el presidente Nicolás Maduro y acusó a la oposición de pretender privatizar el país apenas asuman el Parlamento. Ante decenas de trabajadores públicos en las afueras del Palacio de Miraflores, el jefe de Estado pidió a sus simpatizantes defender la obra de su antecesor, Hugo Chávez, de las políticas que impulsará a la oposición en la Asamblea Nacional, una vez asuma sus funciones el próximo 5 de enero. No vayan a creer que esto se queda así, ¿no? Esto no se queda así. Nosotros vamos a cambiar esta situación y no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral. Así lo digo, no le vamos a permitir. El presidente también dijo estar detrás de un plan para una nueva etapa de la llamada Revolución Bolivariana, que incida en la rectificación total y a fondo de los errores cometidos en la reciente campaña electoral. Para preparar de abajo hacia arriba el plan del renacimiento bolivariano, de la revolución bolivariana, el plan de las rectificaciones profundas y necesarias de la revolución bolivariana, el plan para la contraofensiva revolucionaria. Casi en simultáneo en el Parlamento Nacional, la jueza Susana Barreiros, que condenó al dirigente opositor Leopoldo López a casi 14 años de cárcel, hace unos meses, juramentó como nueva defensora pública. Esta ceremonia se dio en el marco de la sesión ordinaria de la Asamblea, aún de mayoría chavista, donde el titular de esta institución, Diosdado Cabello, instaló un Parlamento Comunal Nacional compuesto por 600 legisladores. Aunque su creación está contemplada en la ley venezolana, su nombramiento ha desatado la polémica, más ahora que Maduro anunció concederle todo el poder por encima de la próxima nueva Asamblea a este Parlamento Comunal. Del mismo modo, el número 2 del chavismo precisó que el martes 22 de diciembre serán designados los magistrados que se encargarán del Tribunal Supremo de Justicia. Estos anuncios llegan en momentos en los que la Corte Federal estadounidense de Brooklyn, en Nueva York, se prepara para acusar al jefe de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, por su presunta participación en el tráfico de cocaína, según la cadena de noticias Reuters. De prosperar las investigaciones, Reverol, que fue jefe de la Agencia Venezolana contra el Narcotráfico y un aliado cercano del desaparecido exmandatario Hugo Chávez, se convertiría en el primer alto cargo del país sudamericano en funciones en ser acusado por Norteamérica por este tipo de delitos. Bueno, y esta medida que estamos escuchando que ha anunciado Nicolás Maduro de llamar a un parlamento comunal, estábamos comentando mientras que veíamos la nota con Farid, tiene un poco el mismo efecto, la misma intención que lo que hizo el gobierno chavista también cuando ganó un alcalde opositor en Caracas, entonces prácticamente se nombró a otro alcalde, ¿no? Sí, decíamos en este programa que el gobierno venezolano hacía un recuento de votos relativamente limpio en las elecciones, que el problema venía en lo desigual que era la competencia electoral porque el gobierno usaba fondos públicos para hacer campaña, pero que el recuento de votos era limpio, entre otras razones porque cuando pierden siempre encuentran la forma de, cambiar las reglas de juego para neutralizar el efecto de la derrota. Cuando ganó Antonio Ledesma la alcaldía de Caracas, se creó una entidad a la cual se transfirieron parte de las atribuciones y de los recursos de la alcaldía. Ahora este Parlamento Comunal sería un ejemplo equivalente. Acá el problema, sin embargo, es que el Congreso puede dar nuevas leyes que deroguen las leyes que autorizan fenómenos como este. El problema que vamos a tener ahí es que esos intentos de ley van a ser vetados por el presidente Maduro. Ahora, presumo que como en muchos países, con 2/3, si logran mantener la unidad, que es un gran reto para la oposición, pero si logran mantener su cohesión interna, con 2/3 de los votos pueden vencer un veto presidencial, pero ahí entraría a tallar el Tribunal Supremo de Justicia, que podría declarar inconstitucional las decisiones del Parlamento. O sea, la única forma de salir de este impasse es algún tipo de negociación. Pero el problema es que el chavismo no parece, por lo menos a juzgar por el discurso, darse cuenta de que ha perdido una elección popular que ellos mismos organizaron y que tienen que negociar porque los otros representan un sector importante de la población, te guste o no. Y habla con que escuchamos un golpe electoral. Lo cual es absurdo, las elecciones las organizaron ellos. El Consejo Nacional Electoral tiene mayoría oficialista. Y además cuando habla del pueblo y llama a una rebelión, parece no haber leído los resultados y ver
por quién ha votado el pueblo, a quien él invoca a rebelarse contra los mismos resultados avalados en las urnas. Yo honestamente creo que él está menos preocupado por una rebelión contra la mayoría opositora en el Congreso y más preocupado por una rebelión dentro del chavismo en su contra. Creo que eso es lo que le preocupa. La otra cosa que podría estarles preocupando es que las acusaciones de narcotráfico contra altos mandos militares empiezan, y en general algunos dirigentes del régimen empiezan a cobrar peso, porque una cosa es que te acuse el gobierno americano que es tu enemigo. Ya. Yo digo, ahí puede haber un grado de politización en establecer las sanciones, pero ahora estamos hablando de cargos formulados por tribunales que, al margen de lo que uno piense del gobierno federal de los Estados Unidos, son independientes del poder político. Y es el caso que se ha anunciado, todavía no se ha hecho formal la acusación de una imputación de narcotráfico a un alto personaje del ejército bolivariano. Al jefe de la Guardia Nacional, que fue ministro del Interior y fue ministro de Justicia, y hay investigaciones también al actual presidente del Parlamento, ¿no? ¿En qué medida eso es un factor? O sea, digamos, si esas acusaciones tuvieran fundamento, podría decirse que son un factor, esto es meramente especulativo, que explica la reticencia del gobierno a negociar, porque tendrían cuentas pendientes que no quieren que se hagan públicas. La crisis de los más de 4.000 migrantes cubanos que van hacia Estados Unidos debería ser tomada en cuenta por el gobierno de Barack Obama, en la opinión del presidente de Costa Rica. El presidente de Costa Rica hizo un nuevo llamado para encontrar una solución internacional a la crisis migratoria en Centroamérica. De visita en La Habana, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís afirmó que el gobierno de Washington debería involucrarse para resolver la situación de miles de cubanos que quedaron varados en Costa Rica cuando intentaban pasar hacia territorio estadounidense. Este no es un problema bilateral de Costa Rica como una nación, sino que debe ser visto con una perspectiva multinacional. Aquí estamos involucrados todos los países que de alguna manera tenemos algo que ver con esta migración, incluidos ciertamente los Estados Unidos. Sin embargo, Solís aseguró que no planea hablar con Washington para solicitar visas o algún documento para los cubanos e inmigrantes que de esta manera podrían irse directamente a Estados Unidos mediante un puente aéreo. Esta crisis comenzó cuando Nicaragua cerró el paso fronterizo, dejando varados en Costa Rica a unos 4.000 cubanos que buscaban viajar por tierra hacia Estados Unidos. Las autoridades costarricenses tuvieron que improvisar albergues en escuelas e iglesias para alojarlos. Las gestiones de Costa Rica con Guatemala y Belice para trasladarlos por avión a algunos de esos países se vieron frustrados por su negativa de permitirles el paso, mientras México ha dicho que aceptaría darles tránsito por su territorio solo si ingresan por tierra. Bueno, eso es una crisis que lleva varias semanas de esta ola migratoria hacia Estados Unidos, ya no por mar, sino a través de Centroamérica. Claro, la idea era ir de Cuba a Estados Unidos por países de tránsito, y el tema es que han sido detenidos en los países de tránsito, que tampoco los quieren como inmigrantes, y entonces ahora le piden a Estados Unidos que intervenga, pero Estados Unidos, un poco la forma en que ve esto es: ya tenemos una ley que solo existe para inmigrantes cubanos, una ley que establece que el inmigrante cubano que pone pie en Estados Unidos permanece en Estados Unidos y al cabo de un tiempo obtiene la residencia. Esa ley, ese tipo de ley solo existe para cubanos, pero no vamos a ir más allá para traer de Centroamérica a cubanos que quieren venir a Estados Unidos. Esa es responsabilidad de los países centroamericanos. Estos países dicen, bueno, o se van a Estados Unidos o regresan a Cuba, pero tampoco queremos que permanezcan aquí, y esta pobre gente está en este limbo en el que nadie los quiere de manera permanente, salvo probablemente el país de origen, Cuba. Ahora, claro, esa ley estadounidense, si fuera otra, la mayoría en el Congreso podría cambiar con la nueva política de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, pero bueno, no es tal todavía. Pero podría cambiar precisamente porque ahora el argumento es: Cuba está empezando a permitir salidas, más facilitar salidas, y Estados Unidos va a dar una cantidad de visas, luego entonces no habría necesidad de... Claro, el gran argumento a favor de mantener esa ley es que algunos podrían decir, pero la naturaleza del régimen cubano no ha cambiado, y ese fue el origen de la ley. Que lo que
lo pueden decir los republicanos, ¿no? Exacto. Seguramente lo van a decir. En un paso más, seguimos con el tema de Cuba. En la reconciliación entre La Habana y Washington, un grupo de estrellas cubanas del béisbol, de las grandes ligas, incluyendo algunos de los más famosos desertores de los últimos años, regresaron a la isla ante la presencia de dirigentes deportivos cubanos, Yaciel Puig, Brian Peña, José Abreu, entre otros beisbolistas que juegan en Estados Unidos. Fueron recibidos con aplausos por el público. Esta visita de 3 días ha sido el inicio del restablecimiento de las relaciones entre las autoridades cubanas y la organización que rige el béisbol estadounidense, acusada por mucho tiempo de robar talentos y recibir como visitantes oficiales a deportistas llamados desertores que antes solo podían regresar en esporádicos viajes familiares. Una pausa y volvemos con más.